Buenas noches, ahora sí, chicos, espero que estén muy bien y vamos a dar inicio hoy lunes ¿qué? 11 de septiembre, ¿verdad? Del 2023, vamos a iniciar con la lección. Antes de iniciar, ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada? Estábamos hablando, recuerden, acerca de la revelación y la semana pasada vimos lo que era la revelación, vimos también lo que era la inspiración y ojo, estamos tocando los puntos, ¿verdad? Vimos la inspiración y vimos lo que es iluminación. Entonces, ¿alguno de ustedes que me diga o si se acuerdan que... no, más bien les voy a hacer esta pregunta. Dios, a la persona que le revela, Dios le autoriza, a todas esas personas que le revela, Dios le autoriza o les autoriza les inspira que escriban. ¿Me explico o cambio la pregunta? ¿A las personas de hoy en día? Sí. Ok, entonces, vamos a ver. A quien Dios le revela algo, Dios le autorizó a escribir en la Biblia. Por ejemplo, viene David y me dice... ¿Un ejemplo? O sea, no se puede. Ya eso ya no se hace. Vamos a ver ahorita un ejemplo de eso. Entonces, inspiración. ¿Qué era inspiración? Vamos. Tienen que acordarse porque estos son términos, conceptos que tienen que ir manejando. ¿Qué es la inspiración? Es cuando Dios inspira a una persona a escribir lo que... Correcto. Dios revela y Dios autoriza a la persona para que esa persona a través de o por la inspiración de Dios, la persona escribe lo que Dios le revela. ¿Estamos? Es la inspiración, básicamente es para que escribieran. Revelación es que Dios, acuérdense que es que Dios revela algo que de otra manera el ser humano no podría conocer o saber. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero la inspiración es precisamente, escuchen, lo pueden anotar para que no se les olvide, es la influencia del Espíritu Santo para registrar esa revelación. Ya se lo repito. Recuerden que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo para que se registre esa revelación que Dios dio. ¿Lo tienen, sí? ¿O lo repito otra vez? ¿Vamos bien? ¿Tavo, Raquel? ¿David, sí? ¿Lo repito? ¿No? Sí, ok. Por aquello, nada más es para que lo tengan. Entonces, la inspiración es la influencia del Espíritu Santo para que se registrara la revelación que Dios dio. Y hubo muchos en aquel tiempo, quizás cientos, ojo con esto, quizás cientos, quizás miles, que obviamente cuando estaba el Señor Jesús, me imagino que, no me imagino porque la palabra lo dice, que lo escucharon hablar, decir y hacer un montón de cosas. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Pero es interesante, ellos escucharon a Jesús decir cosas, lo vieron hacer milagros, bueno, solo unos cuantos lo vieron caminar en el mar y otras cosas y lo vieron hacer muchos milagros, pero de todas esas personas, a ninguno se le dio el poder o la autorización para registrar lo que vieron. ¿Van entendiendo más o menos? La inspiración, Dios, es más, la revelación la pueden recibir un montón de personas, pero la inspiración solo Dios la autoriza a que alguien la anote. Dime. Dios Jesús no dio la inspiración a Mateo. A eso no, perdón. Ya vamos a ver, por eso dije que vamos a ver un ejemplo. No se me adelante, ¿sí? No empecemos. No. Entonces, como dije, a nadie se le autorizó a escribirlas, es decir, a nadie se le inspiró a escribir, ¿salvo a quién? A los que Dios escogió, a los escritores.
A ellos sí se les autorizó. Vamos a ver. Yo les puse a ustedes la semana pasada el ejemplo del esposo de María, de José, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con José? Dios se le revela a José a través de un ángel y le dice: toma a tu esposa y toma al niño y que se fueran para Egipto, porque acuérdense que querían matar a los niños, ¿verdad? Y entre esos a Jesús. Vean qué interesante. El ángel le da la noticia y le dice que es un mensaje de parte de Dios. Pero vean qué interesante. José no registra eso en ninguna parte. Se le revela a José, pero no se le da la autorización para escribirlo. ¿Quién escribió eso? Mateo, correcto. Mateo fue el que tuvo la inspiración por el Espíritu Santo para registrar eso. No fue José. Vean qué curioso, ¿verdad? Entonces, como les dije, no a todo el mundo se les dio esa, por decirlo así, esa autorización para escribir lo que vieron, lo que oyeron, ¿no? El Espíritu Santo no lo permitió. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguros? Entonces, una revelación es, una es la revelación que Dios ha dado, y otra es ¿qué? ¿La qué? La inspiración, correcto. A Moisés, por ejemplo, Dios lo inspiró a escribir. ¿Qué escribió Moisés? Los 5 libros, ¿verdad? Pero enfoquémonos en Génesis. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos del Génesis, eso es pura revelación total. Porque de otra manera, o sea, ¿cómo Moisés iba a saber cómo fue creado el mundo? Él no estaba, ni siquiera existía. Es más, ni siquiera sabía que iba a existir en algún momento. ¿Cómo iba a saber todo lo que sucedió con el mundo? ¿Cómo Moisés supo que Dios en el principio creó los cielos y la tierra? Y luego en el versículo 2 dice que todo estaba eso. ¿Cómo lo supo? Porque Dios se lo reveló, pero le autorizó a escribir solo lo que Dios quería que se pusiera ahí. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Como vio Pablo, que dio muchas cosas, pero no permitió. Es un buen ejemplo, no lo puse, pero es un buen ejemplo. Así cuando fue llevado, ¿sí? Entonces, la Biblia, recuerden algo, la Biblia no es el nombre que Dios le da al libro, ¿verdad? Nosotros, ustedes saben lo que significa la Biblia, ya lo habíamos visto. Compendio, una pequeña biblioteca. ¿De cuántos libros? De 60, ¿cuántos? 66 libros, correcto. Ahora sí, ¿qué es la iluminación? Como les dije, básicamente la iluminación. Ya les dije la inspiración, ya me iba a adelantar. Ahora, ¿qué es? Ahora sí, la iluminación. Pero porque yo creo que no les estoy pasando esto. Voy bien. Ok, ¿qué es la iluminación? Excelente. Ok, la iluminación, sencillo. La iluminación es para entender las escrituras. Ahora, si alguien de ustedes o cualquier otra persona, vamos a suponer que todos nosotros estamos aquí, somos la iglesia general, entonces, alguien de aquí puede recibir la revelación de Dios para escribirlo en la Biblia. ¿Verdad que no? Ahora, pero ¿cuántos de aquí, supongamos que esto está lleno, cuántos de aquí pueden ser iluminados para entender la palabra? Todos, correcto. Bueno, vamos a ver, entonces, cómo es que Dios revela. Ahí están, pero ustedes los tienen en sus presentaciones. Es pequeñita, pero por lo menos ahí para que lo puedan ir viendo. Y ahí está el título, ¿cómo es que Dios revela? Entonces, uno es, por lo que nosotros podemos ver en la Escritura, Dios revela ¿de cuántas maneras? De 2 maneras. ¿Me pueden decir? Revela la manera específica y la manera general. Dios revela de manera específica y revela de manera general. Es decir, vamos a ver. Dios da testimonio de sí mismo, y creo que ya lo habíamos visto, de su poder a través, por ejemplo, ¿de qué? De la revelación general. De la naturaleza.
Ok, ¿verdad? Vamos bien. Ok, repito. Dios da testimonio de sí mismo, escuchen, a través de la naturaleza y a través de la historia. Ahora, ¿cómo es que la gente en el mundo sabe o percibe que existe Dios? Vamos a pensar en esto, imagínense en esto. Por ejemplo, hace 3.000, 4.000, no sé, los miles de años que hayan pasado, ¿cómo es que estas personas percibieron que existía un Dios? Las personas antiguas, ¿cómo es que ellos percibían que había un Dios? Simple y sencillo, veían el orden de las cosas, no veían un desorden. Muy bien, Romano, por la observación. Por la observación, veían un orden en donde, en la naturaleza, ustedes no van a ver un volcán que expulsa lava y se convierte en agua, ¿verdad? Sería raro, no va a suceder. Sería, ellos empezaron a ver que en la naturaleza y en los elementos había un orden, no había desmadre, no había caos. Entonces, sino que ellos vieron que todo funcionaba de acuerdo a algún diseño, y si es algún diseño es porque alguien lo planeó, ¿o no? Tírenme aquí una bombeta y díganme qué forma esa bombeta. Nada, explota y se hace puro papel, sí, pura basura, de hecho. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto dura un día? 24 horas, ¿verdad? Hay luz de día, ¿cierto? Está el sol, hay noche, y la noche se hizo, ojo con esto, es interesante, la noche se hizo para descansar, y la noche dura lo suficiente para que ustedes y yo descansemos lo que necesitamos. A menos que estemos trasnochando, como Gustavo, o yo a veces. Sí, pero la noche está hecha para las horas específicamente, y vean que el cuerpo, en algún momento, bueno, Gustavo trabajó de noche. ¿Quién más ha trabajado de noche? Se siente un golpe fuerte, pero en la noche cuando uno descansa, todo calza, de forma en que el cuerpo también se amolda. En el momento que nosotros, como los animales, empezamos a ver que la noche empieza a llegar, es algo automático, ¿verdad? Que sí. Entonces, hay algo que Dios puso en ese orden. ¿Me doy a entender? Sí, pero no llegaba ni en el día, cuando pasó de noche. Ajá. Ah, no, es terrible. No, dices, es feo. Es feo. Ahora, todas estas cosas, y sumarle el ver cómo, por ejemplo, también hay flores del campo, flores silvestres, hay de diferentes tamaños, hay unas que tienen hojas más grandes, unas hojas más pequeñas, no todas las flores huelen igual, o huelen todas igual. Hay unas que huelen hediondas, otras huelen muy rico, pero no son parecidas ni una a la otra, ¿cierto? Porque todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el hombre, al ver todas estas cosas, acuérdense que estoy poniendo el ejemplo de hace 3.000, 2.000, no sé qué. ¿Qué hacían ellos? Ellos observaban. Y ellos empezaron a observar que había un orden en todo. El sol salía a tal hora y se escondía a otra hora. Y todo calzaba. Entonces ellos, yo creo que estamos en la época más estupidizada, porque eso hasta un tonto lo entendería. O sea, cómo esto funciona tan bien, tan cronometradamente, y pensar que eso se hizo por la mera nada. O sea, de verdad es que es no tener sentido común. Entonces, pero ojo, en ese error, porque también hubieron muchos que en ese error de ver cosas de lo que sucede en la naturaleza, cada quien ha inventado dioses. Han inventado dioses. Por ejemplo, uno que encontramos también en la Biblia, es uno de que es Baal. Salió de algún lado también, ¿escucharon Astarte? Bueno, Astarte, Istar, ¿no? Yo ahí lo tengo, yo se los voy a pasar, eso es para que vean quiénes son. Todas estas, o estas deidades, estos personajes salen de alguna parte. Y porque al final de cuentas los seres humanos le entregan también a cierta deidad lo que ellos crearon, la posibilidad, ojo, de que existan estas cosas. Ellos le dicen a esos dioses, bueno, si eso existe es porque me inventé el dios de la botella roja. Entonces le dan el atributo a que fue ese dios, y ¿quién inventó la botella roja?
Entonces ellos le dan la posibilidad de que existan todas esas cosas. Incluso nosotros vemos que en el mundo pagano, ojo, lo podemos ver porque en el mundo pagano no hay un Dios como Dios, ¿verdad? Como nuestro Dios vivo y verdadero, y Dios controla todo. Es que es increíble, porque es que usted no lo podemos imaginar, es que Dios controla todo. Sino que hay un Dios, en el caso de los paganos, para ellos hay un Dios que controla aquello, que controla esto. Para algunos hay dioses que son los dioses de la lluvia, los dioses del fuego, hay dioses para todo. Dioses para todo tienen. Los griegos, los romanos, o sea, todos ellos tienen dioses para todo. En la India tienen un montón. Ese vieras, el chorro. Que no tiene, sí. Pero yo lo que quiero que ustedes vean, chicos, yo lo que quiero que ustedes vean es que la revelación general, si no se hubiera revelado Dios, entonces cada uno de nosotros estaríamos creyendo lo que a nosotros se nos ocurre. Si Dios no hubiera dado la revelación general, que son lo que nosotros vemos, la naturaleza, el cómo funciona, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Para no redundar en eso. Cada quien de nosotros creería lo que nosotros quisiéramos, porque no hay nadie que nos diga quién fue el que hizo todo. No habría nadie. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿No se están durmiendo? Ahí hay que. No puede ser, David. Está muy joven. ¿O quiere que las veamos al final? ¿Las apuntan? ¿Seguro? Para avanzar. Apúntalas, porque si no se olvidan. Ok, está bien. Entonces, chicos, eso es revelación general, ¿verdad? Y como dije, ahorita lo que yo quiero es que ustedes que les quede bien comprendido qué es la revelación general. Incluso nosotros podemos ver cómo Dios mismo, también Él interviene en la historia, pero nosotros no sabríamos que es Dios el que intervino si no fuera porque la misma palabra nos dice a nosotros que Dios interviene. ¿Me doy a entender? Ustedes han visto en la televisión o han leído la Odisea de Homero. Bueno, yo la he visto en tele también. Es bastante interesante, es Barcelona. Pero ¿qué es lo que nos presenta Homero? ¿Qué es lo que nos presenta Homero? Una serie de dioses griegos. Ahí salen cíclopes y un montón de cosas salen. Hasta dioses de la guerra salen ahí. De todo sale. Entonces, ojo con eso, esa es la intuición que los griegos tenían acerca de un Dios. Un Dios con D pequeña. Un Dios que les ayudaba, ojo con esto, para la guerra, un Dios que les ayudaba para la paz, para un sinfín de cosas, y un montón de dioses, ya ves que ustedes lo han visto. Pero nosotros sí podemos encontrar ahí en las escrituras que si algo sucede en la humanidad y si alguien controla o permite, ¿quién es? Es Dios, y es porque Él está a cargo de todas las situaciones que suceden en el mundo. Y nosotros podemos ver que en el mundo ahorita, por ejemplo, gracias a la moto, ahorita el mundo está hecho un desastre total. ¿Cómo es posible? Los humanos nos odiamos los unos a los otros, nos golpeamos los unos a los otros, nos matamos los unos a los otros, nos hacemos daño los unos a los otros. Y esto, ojo con esto, el hecho de que esto esté sucediendo no quiere decir que Dios no tenga control. ¿Me doy a entender? Dios está al pendiente de cada cosa que pasa en el mundo, porque sí hay un Dios que controla todo. ¿Estamos? ¿Y dónde lo encontramos? Es correcto. ¿En dónde? Suave. Dios tiene el control de todo. Escuchen. Dios tiene el control de todo. ¿Y dónde encontramos a ese Dios que controla todo? ¿Verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a la revelación específica. ¿Entendimos la revelación general? Si yo les pregunto a ustedes o alguien les pregunta a ustedes ¿qué es eso de la revelación general? ¿Usted me podría explicar
¿por qué usted cree que Dios existe y todo eso? ¿Ustedes podrían responder eso? ¿Qué es la revelación general? ¿O dónde podemos encontrar la revelación general? Donde vemos todo lo que Dios creó. Correcto. Y que Él tiene el control de todo, ¿verdad? Ok, la revelación específica, anoten por ahí. Lo que yo ya les hablé es revelación general, pero entonces todo nos va a llevar ahorita a la revelación específica. La revelación específica, ¿dónde encontramos la revelación específica? En la palabra, correcto, Raquel. En la palabra de Dios ahí está la revelación específica. Por eso es que nosotros sabemos que quien nos creó o quien nos creó las cosas, ¿quién fue? Un solo Dios, ¿verdad? Uno solo. Quien las controla es un solo Dios, y el universo tal y como está, si no fuera por la existencia de este Dios al que nosotros adoramos, nosotros no existiríamos, ¿cierto? Él es el que sustenta, escuchen esto, Él es el que sustenta el universo con vida. No estoy diciendo que hay aliens por aquello, ¿verdad? Por aquello. Lo que digo con vida porque hay científicos que han encontrado vida en otros planetas, pero bacterias, ¿verdad? A eso, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar. Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Yo no he ido al espacio, entonces no puedo darles veracidad de eso. Entonces sabemos que Dios controla todas las cosas y fue Dios el que controla todo, y el universo tal y como está, si no fuera por la existencia de Dios, nosotros no existiríamos. Él sustenta todo. Si no, más bien el universo sería, ojo, si Dios no existiera, el universo sería tan caótico que la vida aquí en el planeta Tierra ya se hubiera extinguido. Ustedes sabían que en el espacio, para no desviarme del tema, en el espacio constantemente hay asteroides, meteoritos. Entonces, ustedes saben que los planetas como Saturno y todos esos planetas grandes son escudos para el planeta Tierra. Todos los asteroides y meteoritos que se han proyectado, que los científicos han visto que se proyectan directo al planeta Tierra, esos planetas son como escudos. ¿Quién los puso ahí? Esos planetas reciben esos bombazos. Si no, nosotros no estaríamos. Eso me parece interesante, todo ese tipo de cosillas. O sea, son cosas que uno tiene que ir analizando. Ahora, esto no lo inventé yo, esto lo dicen los científicos. Si ustedes ven que es mentira, peleense con los científicos, ¿sabes? No, ellos dicen que son escudos, como escudos que nos protegen. Entonces, la vida, como les dije, se hubiera extinguido si fuera el universo caótico, ¿verdad? Y da risa incluso que mucha gente hablando de esto, está temerosa creyendo de que la humanidad va a ser eliminada o va a ser extinguida, porque dice, es que vino un meteorito y va a caer y va a extinguir todo. Y eso no es verdad. Ustedes dirán, ¿y cómo saben, no? Sí, Armagedón, todas esas películas, lo que le meten a la gente es la idea. Hay una hermana que sale con Gerard Butler, que cae un meteorito y toda la tierra, ¿la han visto? Muy buena la peli, a mí me gusta, pero ¿qué hacen? Quieren enseñar a la gente o meter el miedo a la gente de que el planeta Tierra va a ser destruido en algún momento o en cualquier momento por alguno de esos meteoritos. Pero no vimos eso el otro día de que se va a pasar. Wait, ¿sabe? Porque todo es como un rompecabezas. Entonces, ¿esto qué nos diría? ¿Esto qué nos diría a nosotros si esto sucediera? Que nadie controla el universo. Entonces, oye, de verdad, como dicen muchos pseudocientíficos que dicen que nosotros estamos aquí por suerte, no sé cuál suerte, dicen ellos que uno de estos asteroides va a acabar con el planeta Tierra y que va a venir un asteroide grandote y va a extinguir. Ojo, ellos dicen que la humanidad va a ser extinguida por un meteorito en cualquier momento. Pero lo que usted está preguntando es otra cosa, ya vamos. Entonces, esto que va a ser como le pasó a los dinosaurios, dicen ellos, ¿verdad? Y como dije, han hecho una serie de películas, algunas muy buenas, algunas sí muy buenas, interesantes, y toda la gente esperando en la película que caiga el asteroide. La cuestión es que eso no puede pasar porque tenemos un Dios que todo lo controla. Y ese Dios que controla o controla todo, nos dice
que todavía la humanidad, vamos a suponer esto, vamos a suponer que hoy regresa Cristo. Supongamos que en este momento viene Cristo. Si Cristo viene ahorita, ahora sí, ¿cuánto tiempo le queda a la humanidad? 7 años. No, Ah, 1007 años. ¿Por qué 1007 años? Si Cristo viene ya Pues, y nos fuimos, pues depende, porque Cristo Ajá. y el milenio. y el milenio, correcto. Ahí sí ya sabríamos cuándo se va a acabar el tiempo para la humanidad. ¿Cuánto tendrían? Si viene ahorita, pum, nos fuimos. A partir de este momento, 1007 años. Eso ya se sabe. Pero no va a caer un meteorito mientras él no haya venido. ¿Me doy a entender? Solo quedamos en el universo. ¿A dónde? No, Tavo. No, ya me hice el video. Después lo vemos. Yo, Tavo no puede ser. Entonces, 1007 años, si Cristo viene hoy, recuérdense que los primeros, como lo dijo David, son los primeros 7 años de la gran tribulación y el milenio. Si hoy viene Cristo a la tierra, a la vida de aquí en la tierra le quedan 1007 años, como dije. Esto no lo va a destruir un meteoro, Dios lo va a destruir. ¿Cómo lo va a destruir? No como un meteoro. ¿Cómo va a destruir Dios todas las cosas al final del milenio? ¿Ah? Sí, pero ¿con qué? Con fuego, correcto. Va a ser todo quemado. No dice meteorito, dice que Dios va a quemar todas las cosas. Pero eso que dijo Raquel, en el periodo de la gran tribulación, que si van a caer en el planeta Tierra, que van a contaminar las aguas, no va a destruir la humanidad como tal, pero sí va a haber caos. Eso es diferente. Pero la humanidad no va a ser destruida, sino van a ser quemados. Todo el planeta Tierra. Entonces nosotros sabemos que la humanidad vive como vive, odiándonos y matándonos. Si no existiera el capítulo 3 de Génesis, nosotros no sabríamos la razón, pero si no existiera el capítulo de Génesis, tampoco sabríamos que Dios mismo, en su amor y en su gran misericordia, Él nos dice en el versículo 15 de Génesis, Él nos dice, o nos anuncia, ¿se acuerdan que vimos que era el protoevangelio? La primera vez que se menciona el evangelio, ahí donde Él dice y muestra que nos va a enviar a un redentor, a partir de Génesis 3:15, y dice que iba a venir alguien para arreglar todas las cosas que nacen a raíz del pecado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ok. Si hay alguien que está en control, ¿quién es? No es el pastor, no es Luque, ¿verdad? Obviamente, no es fuera el pastor ya estaremos todos fundidos. Entonces, yo les he dicho, no sé, si no les he dicho me corrigen, ¿cuántos han visto aquí el History, Discovery, que ya lo he mencionado varias veces? Gracias. En los canales de Discovery o en el History, también lo he visto que lo han estado presentando, presentan una serie de programas para que si los ven, presten mucha atención y tengan mucho cuidado. Esos programas no son bíblicos y ellos explican, ¿se acuerdan que yo les había dicho que ellos dicen que la historia de la humanidad no es lineal, sino que ellos dicen que fueron eventos, que ocurrió un evento de pura chiripa, uno por aquí, otro por acá, otro aquí? No, la historia de la humanidad es lineal. La Biblia sí nos dice que la historia es lineal. ¿Y dónde comienza? ¿Y dónde comienza esa historia lineal? Sí, ¿y en dónde inicia la creación? ¿Dónde? Génesis, correcto. Inicia en Génesis. Entonces, ¿qué hace? Que desde Génesis hasta Apocalipsis se tira una línea recta, ¿verdad? Tira una línea recta. Ahí, por ejemplo, en Génesis se abren muchas cosas, pero también podemos ver que en el Apocalipsis concluyen y se cierra. ¿Con qué se cierra el Apocalipsis?
con la eternidad, ¿verdad? ¿Y no trajeron pan? Todo lo demás que nos dicen en los Discovery o en el History, ellos dicen que son cosas, ¿se acuerdan? Como aleatorias, que todo fueron como, y que las cosas fueron funcionando así como de pura chiripa. Ahora, quiero mencionar esto porque quiero que entiendan algo. Nosotros no somos robots. Si no, más bien que Dios nos permitió que nosotros nos moviéramos, escuchen eso, con inteligencia. Ojo, y a veces no con inteligencia, sino con crueldad, como la humanidad nos hemos tratado los unos a los otros. Pero aunque haya esa crueldad en nosotros y nos hayamos tratado de esa forma, la historia es lineal. No hay que salen ramas como Loki, ¿verdad? No. ¿Ustedes vieron esa? ¿Le vieron la serie? Ok. No hay líneas de nada, ni nada de eso. La historia de la humanidad inicia en Génesis, culmina en Apocalipsis, es lineal. ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy tratando de no ir tan rápido porque esto sí necesito que lo vayan comprendiendo. ¿Está bien? Entonces, por aquello, ¿verdad? No es que vengo cansado. Entonces, ¿y eso? ¿Dónde lo encontramos? Todo eso que venimos hablando. En la palabra, sí, en la Biblia, en la palabra de Dios. No lo van a decir en el Discovery o en el History, sobre todo en el History, porque acuérdense que esta gente, ellos están dominados por cuestiones religiosas y están dominados. ¿Se acuerdan que les hablé sobre los teólogos liberales? Ok. ¿Qué era un teólogo liberal? Simple y sencillo, si le preguntan, un teólogo liberal, sencillamente es un teólogo que no cree lo que la Biblia dice. No creen todo lo que la Biblia dice. Ya que interesante, y son teólogos. Oiga, estudiaron teología, pero el estudio de teología que ellos llevaron está enfocado a que todo lo que la Biblia dice no es cierto. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Dicen que todo lo que la Biblia dice, que no todo es cierto. Vamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con estas cosas. Porque, por eso es bueno que nosotros nos metamos de narices en lo que es la palabra de Dios y que nosotros veamos qué es cierto y qué no lo es. ¿Estamos? Por eso Pablo, el apóstol Pablo, aconseja diciéndonos que todo el conocimiento, que todos los pensamientos de la humanidad nos deben o los debemos de llevar a donde cautivos aquí, a Cristo Jesús. Ahí está nuestra base. ¿Vamos bien, Pablo? ¿Sí? ¿Rápido? Sí, tengo una pregunta. Ok. Está bien. No, al final de esto. Sí, obvio. ¿Por qué nosotros confiamos en la palabra? Y ya lo hemos, nosotros lo hemos venido viendo. ¿Por qué confiamos en la palabra? Porque en la palabra no encontramos errores. No hay errores en la escritura. ¿Cuántos autores encontramos en la Biblia? 48 o más de 40, si fuera el caso que se les va, acuérdense, más de 40 autores. ¿Cuántos continentes? 3 continentes diferentes, 1600 años aproximadamente de revelación y ninguna se contradice. ¿Sí? Europa, Asia Y África. Ah, no, David, ¿dónde está usted? No vino a clases, ¿verdad? Ninguna se contradice. Todos hablan sobre lo mismo y hay una figura central en toda la Biblia que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces vemos la maravilla de la escritura. Ojo, y no pudo haber sido escrita, vamos a decirlo de esta forma, no pudo haber sido escrita o pensada por un hombre. O sea, en la mente, yo creo que lo hablamos un día, ¿verdad? Que yo dije, oiga, es que en la mente de un hombre no cabe que todo calce tal cual, no cabe. Perdón, sí. Bueno, se dice que cuando los expertos toman la Biblia, con los libros, para juzgar a la Biblia, como si juzgan a los demás, son mucho más estrictos con la Biblia que con los demás libros. O sea, y también se dice que la Biblia es verdad porque en la Homero, él habla de que era un héroe, son muchos que mató a todo el mundo, pero la Biblia pone las cosas que no son tan agradables. Que los apóstoles huyeron,
pero cualquier libro con todo eso. No, Ya, cualquier se libro. quedaron, se fueron un momento y luego volvieron, o no por el cual, como esa, lo revelaron a la hija de David, y a Cabrón, y todas las cosas. Yo sé que las mencionen así Sí, o también. sea, que por ejemplo, no es bueno nada más. Ujú. Cosas que Sí, que los otros libros solo mencionan lo bonito, digamos, así, entre comillas. Sí, pues, gracias. Entonces, Dios, acordémonos que Dios utilizó a los seres humanos y obviamente para que escribieran, ¿verdad?, lo que es la palabra. Y la misma palabra dice que los hombres escribieron la palabra, entonces no es ningún secreto para nadie. O sea, la gente quiere ver de dónde saca algo, pero la misma palabra dice que los mismos hombres de Dios fueron inspirados para escribir lo que el Señor les decía. Pero el Espíritu Santo dice que fue que el Espíritu Santo les fue guiando a estas personas para que no cometieran errores. Todo en la Biblia, como lo dice, se ha cumplido y ojo, y se cumplirán. Anoten esto. Esta revelación, estamos hablando de revelación, esta revelación se particulariza de 4 maneras y vamos a ver estas 4 maneras. Vamos a ir a la palabra. La número 1, voy a pedir que me ayuden. Busque a alguien Salmo 19 del 1 al 6 y otro Romanos 1, 19, 23. Por favor. Y ahí pueden poner como punto número 1, Dios se revela a través de la naturaleza. Vamos a ver estas 4 maneras. Salmo 19 del 1 al 6. Y el que lo tiene lo lee fuerte inmediatamente. Gracias. Dios se revela a través de la naturaleza. Aquí está, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Ahí está. Es el punto número 1. Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Y qué dice el Salmo 19 del 1 al 6? Por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su luz hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ok, vean qué bonito, vean qué interesante. Observen el tipo de poesía que nos está diciendo. Vean cómo el escritor nos dice cómo funciona. El escritor nos está diciendo aquí cómo funciona un día. Dice que un día emite palabras, dice que una noche a otra, y luego dice que no hay un lenguaje, ¿verdad? Dice eso. Esto, escuchen, no se trata de que se nos diga, se trata de que lo veamos, como lo está mencionando la palabra. A nosotros no escuchamos, pero dice que sucede, dice que pasa. Entonces se trata de que nosotros observemos cómo un día emite, ¿qué dice? Que emite palabra a otro día y una noche a otra noche. El hecho, ojo con esto, el hecho de que antiguamente en la existencia del hombre, eso no quiere decir que eran unos tontos, es decir, que los hombres de antes, por no tener o no saber, no significa que eran tontos. O sea, de hecho, sí, yo considero que eran más inteligentes. Eran seres o personas muy inteligentes. Oiga, tan inteligentes como nosotros. Acordémonos, Dios los creó con inteligencia. A ellos y a nosotros. ¿Estamos? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, esa inteligencia se tuvo, por así decirlo, se tuvo que echar a volar rápido. ¿A qué me refiero? Se tuvo que echar a volar muy rápido porque la humanidad empezó a crecer. Recuerdan, ¿verdad? Que ellos no se reprodujeron en el Edén cuando estaban con Dios, todo eso. Ellos empezaron la reproducción cuando ya fueron sacados del Edén. Entonces, Entonces, como les dije, tuvieron que echar a volar rápido esa iba a decir imaginación, esa inteligencia. Y se empezó, cuando ellos salen, se empezó a crear, a crecer, la humanidad.
Y entonces ellos empezaron a ver el funcionamiento de eso, de que, ¿cómo es que decías? Dice, que esa es la palabra que mide una noche a otra, ¿cierto? Dice ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ellos están haciendo es contemplando lo que son las estrellas, y no lo estoy diciendo como en forma de adivinanza, ¿verdad? Para aquello. Ellos están contemplando todo y empiezan a ver que todo tiene un orden y que todo funciona con mucha precisión. ¿Estamos ahí? ¿Quién tiene? Espérese, ¿quién tiene Romanos 1? 19 y 23. Pues David ya le pasa. Entonces, recuerden, ese es el lenguaje que no se oye y que no emite palabras. ¿Qué dice Romanos? Dime, David, antes de leerlo. Bueno, como los griegos, que los griegos eran muy sabios porque, bueno, ¿verdad? Ellos sí idearon la matemática y otras cosas que ahorita utilizamos, pero lo hicieron con el de la observación, de la práctica. O sea, hacían algo y decías así. Realmente ellos quieren estudiar, pero es un buen ejemplo, ¿verdad? Correcto. ¿Listo? Sí, correcto. Porque lo que Dios... Ay, perdón, no, todavía Raquel. Gustavo, ya le di el pase a usted. Versículo 3, ¿al qué dice? Versículo 3 al 6. ¿El Salmo? Sí, el Salmo, por favor. Del 3 al 6. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo de sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su páramo, se alegra por gigante para correr el camino. Ok, no, y le falta. ¿El 6? Sí, el 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ok, otra vez. Observen la poesía que se desarrolla cuando dice y menciona, por ejemplo, dice que el sol sale ¿de dónde? De su tálamo, ¿verdad? Eso dice es de su cuarto o de su habitación, significa. O de su cama que se levanta. Yo me imagino el sol levantándose, descobijándose. Y dice que empieza como a caminar y que no hay nada que lo detenga, porque está tan cronometrado que no ha fallado durante tantos miles de años. Y hasta que se oculta del otro lado. Y ojo, adivinen, sin ser adivinadores, ¿verdad? ¿Qué pasa al otro día? El sol se esconde, ¿y qué pasa al día siguiente? Vuelve a salir. O sea, no hay que inventar el agua tibia. Vuelve a salir y vuelve a hacer exactamente el mismo recorrido que hizo ayer, hace 20 años, hace 30, hace 40, hace 100 años. Hace el mismo, al siguiente, y así lo seguirá haciendo hasta que el Señor diga, aquí paró. Es interesante, ¿verdad eso? Alguien, en este caso nosotros sabemos que es el Señor, debió de haber programado todo eso. Los que no creen dicen eso. Alguien debe haber programado eso. Creen que son ángeles. Y esto es lo que dice básicamente el hombre natural, o sea, que alguien debe haberlo hecho. Ahora, la noche no es oscura, vamos a decirlo en su totalidad, porque en la noche, cuando es oscura en su totalidad, da miedo. ¿No han visto una noche así? Hasta siente uno que la puede tocar y todo, ¿verdad? Pero no es en su totalidad oscura, pero sí. Pero más cuando cae la neblina, bueno. Sí, también. Pero bueno. Tavo, por favor, de Romanos 1, 19 al 23, por favor. Bien fuerte. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, ahí nos habla de las obras de Dios, y yo quiero que ustedes se concentren un poquito también en ustedes. No digo en forma mala, ¿verdad? Concéntrense en ustedes, porque ustedes y yo somos obra de Dios, estamos. ¿Quién fue el que creó al ser humano? Dios creó al ser humano. Les pregunto ahorita, sabiendo esto, ¿ustedes saben cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? ¿Ustedes coinciden con eso? ¿Ustedes coinciden con esa respuesta de David? ¿Cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? Sí, ustedes dicen que sí. ¿No? Ok. Bueno, la piel, es cierto. La piel es el órgano más grande que el ser humano tiene. Pero ahora les pregunto, ¿toda la piel es igual en todo el cuerpo? ¿Están seguros? ¿Usted está seguro, David? Ok, la respuesta es no, no es igual. No es igual. Fíjense bien, por ejemplo, en las plantas de los pies. ¿Qué pasa si le hacen cosquillas en la planta de los pies? ¿Usted, Raquel? Le hace cosquillas, ¿verdad? Pero vea qué interesante. Se pone, me imagino, a Raquel a morirse de la risa. Se le hacen cosquillas. Pero si a usted le hacen cosquillas aquí en el empeine, ¿verdad que lo siente? Entonces, la piel es el órgano más grande, pero no es igual en todo el cuerpo. Vean qué interesante. Hay partes de nosotros que son más sensibles que otras, pero al final de cuentas es la misma piel. La piel de la cara es más sensible. Imagínense, es el mismo órgano que tiene diferentes funciones. Ojo con esto. Observen su boca, vean la boca de su esposo. Usted vea la boca de su esposa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo no como cebolla. Yo no como cebolla si la siento. Si está revuelta como en chimichurri, y cuenta me doy. Pero habemos personas que en el momento hay personas que no les gusta el tomate. No sé, aquí no le puede gustar el tomate. Pero bueno, que pican la cebolla o el tomate, si no les gusta, tan finamente que en el momento que una persona mete la cuchara en la boca y mastica, lo siente. ¿Qué hace una persona como yo en el momento que yo siento cebolla? La devolvemos, porque no nos gusta. Entonces lo que hacemos es que la expulsamos. Eso nos debe de hablar de un órgano bien especializado, ¿o me equivoco? ¿Verdad que sí? Eso nos habla de un órgano bien especializado que tiene diferentes funciones. Eso es una maravilla. Eso no lo inventa una explosión, jamás. Y los que son inteligentes ven, observan y dicen, esto lo debe de haber diseñado alguien. No puede ser que vengamos, hay un inteligente y dice, nosotros no puede ser que vengamos del mono. Nosotros no podemos venir del pescado. O de ustedes, imaginen. ¿Por qué? Porque veamos lo que hace nuestro cuerpo. Veamos cómo funciona. Vamos a ver. Por eso, en este caso, nos habla también Romanos. Pablo nos está diciendo de aquellos que por su insensatez, que hacen, niegan, ¿verdad? Decía, ¿no? Niegan estas cosas, y ¿qué hacen esas personas? Crean nuevos dioses, como cuáles decían, de reptiles, ¿qué más decía Tavo? De reptiles, cuadrúpedos, de aves, incluso hasta de hombres, en forma de hombre. Entonces, aquí tenemos lo que es la revelación general y la revelación general. ¿Estamos hablando de la revelación? Perdón, sí. Se me cruzaron los cables. Y la revelación general nos dice que existe un Dios que creó todo eso, pero la revelación específica nos dice por qué pasan todas esas cosas y nos da detalles. ¿Estamos? Vamos con la número 2. Usted tiene que decir, ¿quiere parar el examen de esto? Sí, no, también los estoy probando porque es parte del examen, nada que ver. El punto número 2, vean lo que dice. Dios se revela a través de ¿qué? De la
Providencia. De la providencia. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver 3 fracciones de la palabra. Por favor, uno cada uno. Tavo, por favor. Deuteronomio 30 del 1 al 10. Raque, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Y a David le tocó bonito. Romanos 8:28. Qué suave. A ver, Tavo, Deuteronomio 30 del 1 al 10. Lo apenas lo tiene, lo lee, por favor. Raque, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Y David, Romanos 8:28. Por favor, sí. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuvieres pasivo Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obras todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios habitar en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, gracias. Ya casi. Ya le digo, todavía no. Ahora, antes de eso, les pregunto, ¿ustedes saben, me han escuchado qué es la providencia? Ahorita que leímos eso, porque Gustavo lo sabe bien. ¿Qué es la providencia? ¿Tienen idea? No, bueno. La providencia es la información que Dios nos da de lo que va a suceder. Vea lo que Él les está diciendo a ellos. ¿Verá qué parte del mensaje les decía? Que los iba a hacer volver, que los iba a bendecir más que a los padres, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces aquí Dios, la providencia, es decir, recuerden que el título de esta es Dios se revela a través de la providencia, y la providencia es la información que Dios nos da de lo que va a ¿qué? A suceder. Y escúchenme bien claro, no hay ningún otro libro sobre la tierra que contengan pasajes como los que acabamos de leer, como estos. Vamos a ver nada más 3, solo los que ahorita yo les mencioné, porque por ejemplo, el Corán jamás tiene una providencia, es decir, que le diga al hombre lo que le espera, no lo dice el Corán, no lo dice lo que le espera ni lo que le va a suceder. Los escritos védicos, ya David sabe cuáles son. Para que lo apunten ahí, de los Vedas. Ya les digo cuáles son. ¿Los han escuchado, no? No, ok. Los escritos védicos no tienen este tipo de lenguaje de providencia
o el libro que ustedes quieran mencionarme, no hay ninguno que exista sobre la tierra. Por eso es que nosotros vemos la palabra de Dios. Y aquí le está hablando, acuérdense que él está hablando al pueblo de Dios y le dice que será, número uno, que va a ser dispersado, ¿verdad? Les está diciendo va a ser dispersado. Pero también les dice que van a ser atraídos nuevamente por Dios a la tierra, es decir, a la tierra que Dios les va a dar. Es decir, ya Dios les está diciendo al pueblo de Israel, al ser humano, lo que va a suceder. Estamos. Para que lo sepan nada más, dice los Vedas o los escritos védicos son textos religiosos que comunican los contenidos de la religión del hinduismo, también conocida como Sanatán Dharma, que significa orden o camino eterno. Eso nada más así por encima. Pero si ustedes lo buscan, Rafi y Gustavo, ustedes los van a encontrar, los escritos de los Vedas, así, los escritos védicos. Ustedes van a encontrar información, un montón de cosas que tienen ellos. Ahora, segundo versículo, por favor, Rafi. Del 1 al 12. Del 1 al 12, por favor, sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienten en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía con poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ven qué interesante esto? Nosotros si vemos esto, nosotros podríamos decir que Pablo tiene como un atrevimiento, ¿verdad? A la hora de cómo dice las cosas, parece un atrevimiento. Pero si nosotros no viéramos todo el cumplimiento de las Escrituras, de todo lo que se ha cumplido hasta este momento, entonces uno diría, no, eso es un atrevido, ¿verdad? Pero nosotros vemos que lo que Pablo escribe, lo estamos viendo, por lo menos la parte que dice, ¿verdad? Y lo que va a suceder, ¿verdad? Pero lo dice, ¿verdad? Sí, con bastante fuerza. Y vean cómo lo dice Pablo. Dice, no sucederá hasta, y entonces tiene que venir esto, y luego tiene que suceder esto. Si ustedes se fijan, la precisión de la que está utilizando Pablo para decirnos lo que va a suceder después de que el Señor Jesús se lleve a la iglesia. Eso es lo que viene hablando, ¿verdad? Ahí dice, hay quien al presente lo detiene, pero tiene que ser quitado del medio primero. Pero por eso dice, no crean ustedes, quien les hable estas cosas, ya sea por carta o por visión, no lo crean. Y este mensaje está también dirigido hacia nosotros hoy, ¿verdad? ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Porque el Espíritu Santo lo está guiando, puesto que ya el momento, digamos, de todas las profecías ya se habían cumplido. Entonces, por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue profetizado, o se nos profetizaron detalles acerca de Jesús, y al final todos se cumplieron. Por ejemplo, todos los contemporáneos de Pablo, todos los pensadores de aquel tiempo, ninguno dice, no, eso lo que ustedes dicen no es cierto. Ninguno dice eso. De hecho, puede alguien no creerlo,
pero no pueden atentar contra lo que a la luz que se ha visto alrededor del mundo, por ejemplo con la revelación general y con todo lo que sucede, no lo pueden negar, aunque lo quieran negar, aunque la gente quiera. No lo van a poder negar. Por ejemplo, ¿por qué ningún judío en el tiempo de Jesús, en el tiempo en el que Jesús resucitó, ningún judío luego de 60 años después, ningún judío negaba la resurrección de Cristo? Y vea que hasta la fecha, nosotros, el tiempo está marcado como el antes y después de Cristo. Vean qué interesante. Es tan, ¿cómo le puedo decir? Es tan remarcado, por así decirlo, que toda la historia está marcada desde antes de Cristo y después de Cristo. Y aún así lo mencionan, eso lo mencionan hasta gente que son ateos. Los mismos liberales, científicos y todos, ellos mismos lo marcan así, ellos lo tienen de esa manera. Entonces, por ejemplo, también hubo, ninguno de los judíos lo hizo. De hecho, hay un episodio ahí donde le dice, en Hechos, si mal no me equivoco, en Hechos le dice, hay un fulano que se llama Festo, ahorita no me acuerdo el otro, era Porcio Festo, aparece en Hechos. Porcio Festo, ahí la palabra habla y también le menciona a otro rey que había y le dice, yo sé que tú sabes estas cosas porque estas cosas no sucedieron a escondidas, tú lo sabes. Entonces ahí le mencionan a este personaje, usted lo sabía, o sea, nada estaba escondido. Porque así es como Dios obra. Él prueba que está haciendo cosas a través de los siglos y lo ha seguido haciendo y lo va a seguir haciendo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, como dije, puedes negarlo o lo pueden negar, lo pueden rechazar, pero la Biblia se cumplió tal y como dijo la misma palabra de Dios. Y esta es nuestra garantía y esta es nuestra provisión. Lo que ustedes tienen ahí en su mano es nuestra provisión de Dios. Dios nos está diciendo lo que va a suceder para que nosotros no estemos así todos tembeleques, que las patillas nos hagan así, ¿verdad? De miedo. Por eso es que Dios nos dice a nosotros las cosas. No va a chocar ningún asteroide, por lo menos mientras nosotros estemos aquí. Isaías dice que no temamos, que no temamos a lo que los otros temen. ¿Y por qué debe de ser así? Porque tenemos la revelación a la mano. Porque hay alguien, por ejemplo, ¿quién es el que está controlando todo? ¿Quién? Dios, y nada se sale de su control. Entonces nosotros vemos la maravilla de la provisión de Dios. Romanos 8:28. ¿Estás salvo, David? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito, son llamados. Ok, ¿cuántos de ustedes pueden mencionarme una promesa o recuerdan una promesa de Dios para ustedes? Una salvación, no la salvación, ¿verdad? Una promesa de Dios para ustedes. ¿Ustedes recuerdan alguna? Y Dios no va a faltar nada. No va a faltar nada. ¿Qué más? Siempre iba a ser con nosotros. Que siempre iba a estar con nosotros. Excelente. ¿Usted tiene alguna ahí, no? ¿Sí? Ok, seguimos entonces, mientras se acuerdan. Una promesa, vamos a ver, una promesa de Dios para que su vida, por ejemplo, funcione para la gloria de Dios. Ahora, fíjense en esto en Romanos 8:28. Nos dice que los que amamos a Dios, no dice que los que van a la iglesia, ¿verdad? No dice los que vienen a la escuela bíblica. Dice que los que aman a Dios, porque recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entre muchos o entre nosotros hay muchos que realmente no creen como dice la Escritura que se debe de creer. Ustedes sabían que el trigo, no sé si Raquel y Gustavo crecen juntos. ¿Ustedes saben cómo diferencian el trigo de la cizaña? No son iguales, se parecen. Son tan iguales que no los pueden cortar, porque si cortan todo, pues se vuelan hasta el trigo. Cuando ellos van creciendo, son similares. ¿Verdad? Sí, imaginando. El trigo, cuando crece y da fruto, el trigo se inclina.
por el peso del fruto. La cizaña queda de pie. Y ¿La así, cizaña también tiene fruta? no lo tiene. Bueno, entonces, igual. Porque son similares, son muy parecidas, pero esta da trigo, esta Para tiene, diferenciarlos hasta que ya crece. El trigo se dobla por el peso del fruto. ¿Entienden? El cristiano verdadero, su naturaleza es inclinarse ante Dios, porque el que es soberbio va a ser como la cizaña. Yo no me doblego ante nada ni nadie, pero viene de Dios. Qué interesante. Entonces, por eso el Señor dice, pone la parábola y enseña de él. Que esperen que crezcan y que dé fruto, pero el trigo tiene esa característica, el trigo se dobla, se cae por el peso. O sea, este fruto sí pesa. ¿Me entendieron ahí, sí? Entonces, como les dije, no dice que los que vienen a la escuela bíblica berea, dice que son, no. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esos a los que conforme a su propósito son llamados. Como les dije, el trigo y la cizaña crecen juntos, y entre nosotros hay muchos que realmente no creen, de verdad. Y no es por asustarlos, pero a veces podemos estar sentados con alguien a la par que no es cristiano. Y lo tenemos, nos abraza, nos saluda, nos dice: Señor le bendiga. Y hay muchos, como dije, que no creen como dice la palabra, que deben de creer. Por eso dice ahí específicamente: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, o dice algunas cosas, ¿verdad que no? Dice que todas, no dice que todas las cosas, o no dice que algunas cosas, dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Porque Dios es quien controla cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Al final de cuentas resultan para bien, porque el que controla todo nos va a bendecir y Dios no va a fallar, recuerden eso. Porque si Dios fallara, entonces no sería Dios, Él no sería perfecto y no tendría todo el poder. Por eso debemos guardarlo muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otro libro sobre la tierra que diga las cosas que dice la Biblia. Por eso sabemos que es la palabra de Dios. Punto número 3. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela a través de ¿qué? De la preservación. Y vamos a ver otros pasajes, vamos a ver 3 igual. Vamos a ver Colosenses 1, 16 y 17. Esta vez al revés. David va con Colosenses, por favor, nos ayuda. Colosenses 1, 16 y 17. Raquel, Hechos 17, 28. Y Gustavo, Génesis 17, 1, por favor. David, cuando lo tiene, lo lee inmediatamente fuerte. 17.1, correcto, el suyo. Raquel, Hechos 17-28, y David puede empezar leyendo Colosenses 1 del 16 al 17, por favor. Fuerte. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas pues, en él subsisten, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dijimos que se llamaba este punto? La preservación. Es decir, Dios es tan ordenado que todo existe con un orden, incluso los ángeles del cielo. Es decir, ¿verdad? Los seres espirituales en el cielo tienen un orden. Nosotros conocemos que la Biblia nos menciona que hay un ángel principal, ¿verdad? Que es ¿quién? Gabriel, ¿verdad? Bueno, al menos se menciona a Gabriel, ¿verdad? También la palabra, que dice que es un arcángel que está arriba con el Señor. Pero hay otros que tienen otro tipo de ministerio. Y ojo, también lo mismo Satanás. Y nosotros lo vemos en Efesios 6, vemos que los demonios también están organizados. O sea, a veces nosotros creemos que los demonios están en un puro desmadre, ¿no? Están también organizados. Y hay una lucha espiritual y Dios es el que está
preservando todas las cosas. ¿Qué pasaría si Dios no preservara todas las cosas? Sería un caos. Hasta los demonios aquí los veríamos caminando, tomando café, así, haciendo lo que les da la gana. Entonces, hasta que Dios se lleve a la iglesia de aquí, de la tierra, ya Él entonces permita el dominio de la oscuridad sobre la tierra. Y hoy parece que la oscuridad domina, pero somos nosotros, porque somos iglesia, aún estamos aquí, que eso todavía no se llega así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está todavía preservando, ¿quién tiene hechos? Ya casi. Entonces Dios quiere, y su voluntad, si ustedes ya lo han leído, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Han leído ese texto? Que Dios quiere que todos tengan el conocimiento de la verdad, pero lamentablemente sabemos que no todos van a venir. Pero ese es el deseo del corazón de Dios. Él quiere salvar a todos. El problema es que no todos quieren ser salvos. Y ahí vemos entonces la preservación. Hechos, Raquel, por favor. Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ok, presten atención a lo que acaba de leer Raquel. Observen bien que Pablo era un hombre muy bien preparado, era muy intelectual. Pablo se sabía de memoria los escritos de los filósofos paganos, porque ahí está mencionando de un X ahí, en el capítulo 17, ahí utiliza el pensamiento pagano. Ojo, ¿qué hace? Utiliza el pensamiento pagano para hablar acerca de Dios, y él no llega como a Atenas. ¿Se acuerdan cuando él llega a Atenas? Él no llega y se escandaliza, ¿qué está pasando aquí? No se asusta. Él utiliza, y él está viendo, él está observando, y lo que él quiere es comunicar el evangelio. Entonces, ¿qué hace? Ve un lugar donde hay un altar que decía una inscripción: al Dios no conocido. ¿Se acuerdan? Entonces, ojo con esto, los griegos, con tal de no ofender a ninguna deidad, porque los griegos le tenían miedo a los dioses, les tenían terror a las deidades. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un monumento y le ponen la inscripción: al Dios no conocido, por aquello, para que no se ofendiera, ¿verdad? Si había otro, ¿verdad? Por ahí. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les dice: de ese Dios es al que yo les vengo a hablar. Y dice la palabra: en este Dios, dice la palabra, en este Dios, ¿qué? Nos movemos, ¿y qué? Y somos, dice, ¿verdad, Raquel? Porque él vivimos, nos movemos y somos. Porque Dios, ¿por qué Dios sabe todo? Y porque Dios está en todo lugar. Él es infinito, Él es inmenso. Por ejemplo, nosotros estamos en Dios y Dios está aquí. Pero desgraciadamente también en el mundo pagano también está en Dios, es decir, porque Dios está en todo, ¿verdad? Porque Dios lo abarca todo. Dios no es todo, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? En algún momento. Dios no es todo, Dios no es la silla, Dios no es la mesa, Dios no somos nosotros. Dios no es todo, sino que Dios lo abarca todo. Por ejemplo, los que creen que todo es Dios, nos dicen que la mesa, como les acabo de decir, que la mesa, que la silla, que la ropa, que usted, que el perro, que el gato son Dios. Y esto es un error, porque Dios trasciende de su creación. No está inmersa su creación, sino que trasciende, va más allá. ¿Ya casi lo tienen listado? Sí. Ok, ya leí. Entonces, Dios vive con la creación y sin la creación. Dios no necesita la creación para existir. Por eso Pablo dice: en Él nos movemos y somos. Así que nosotros entendamos, porque Dios conoce todo. Génesis 17:1, estaba fuerte, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. Aquí tenemos el caso de Abraham. Dios le dijo que saliera ¿de dónde? De su tierra, ¿verdad? A la tierra que Dios le iba ¿qué? A mostrar. ¿Dice la palabra eso? ¿Verdad? Y le dijo que le iba a dar descendencia. Pero aquí tenemos que muchos años después que Dios lo llamó, todavía no tiene la descendencia. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y habla con Abraham para que Abraham recobre. ¿Qué hace? Que recobre. Estamos viendo el punto
de preservación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y habla con Abraham para darle ánimo, para que él recobre fuerzas, para que pueda trabajar con Sara, ¿verdad? Fuertemente, viejito pero valiente. Entonces Dios habla con Abraham para que Abraham recobre ánimo a la promesa de que Dios le había dicho. Porque Abraham ya era, acuérdense que Abraham era un ser humano y él, Abraham era, Abraham, que fuera el que Abraham fuera el padre de la fe, no quiere decir que Abraham era perfecto. Él fallaba como todos nosotros. Perdón. Entonces Dios viene, lo motiva y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Pero lo que yo quiero llevarlos es a que nosotros estamos hablando de preservar. Él va donde Abraham para preservarlo, ¿verdad? En esa fuerza. Ojo con eso, con lo que viene. La palabra que se traduce del original, esto lo pueden apuntar porque les va a gustar, me imagino. La palabra que traduce del original Dios Todopoderoso es la palabra Shaddai. Esa la traduce, pero es en cierta manera mal traducida. Y ya les voy a explicar por qué. Ahí lo que dice esa frase o esa palabra, dice: yo soy el Dios todo suficiente. Uy, gracias, David. Gracias. Sí, la palabra que se traduce es el Shaddai, pero por una mala traducción no dice todopoderoso, dice el Dios todo suficiente. Con esto no quiero decir que Él no es todopoderoso, sí es todopoderoso. Pero en la traducción se traduce como todopoderoso, pero es todo suficiente. Dos comentaristas dicen, uno se llama Kittner y el otro Clark. Ellos dicen, o mejor, bueno, para nada, ellos no importan ahorita el caso. Dios dice que ese Dios todo suficiente, no me perdí. Perdón, chiquillos. Sí, suave, aquí voy, ya me encontré. Entonces dice que este Dios todo, ya no es Dios todopoderoso, sino todo suficiente, es decir, el Dios que da todo. ¿Me entienden? Que da todo. Si hay vida en la tierra y si hubiera o hay vida en el universo, es porque Dios lo da. Pero aquí utiliza un término en hebreo, que es esta palabra. Acuérdense que les dije que era Shaddai la que traduce todopoderoso. Pero la palabra que se traduce para poder entender lo que les estoy diciendo es esta. Shad o Dosan, no sé. Esa palabra en el hebreo, vamos a decirlo de los estudiosos más modernos, que no tiene que ver con nuestra época, tiene que ver con de hace muchos años. Ellos descubrieron que no es en sí todopoderoso, a lo que se refiere, sino a aquel que lo da todo. Porque Chad, esta palabra Chad, ¿saben qué significa? Pecho de mujer. Pecho de mujer. Nosotros, por ejemplo, y no estoy diciendo que Dios sea mujer, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que cuando el bebé nace, ¿qué es lo que hace inmediatamente el bebé? Ir al pecho de la madre, a alimentarse. ¿Qué es lo que busca el bebé con desesperación? El pecho de la madre. ¿Por qué? Porque tiene hambre, ¿sí? Y cuando la mamá le da del pecho al niño, lo está alimentando. ¿Y qué hace cuando lo alimenta? Le transmite nutrientes. Le transmite nutrientes porque el cuerpo necesita esos nutrientes y una serie de cosas, porque sabemos que la leche materna es muy rica en nutrientes, ¿verdad? No para tomar, ¿verdad? Es muy rica para el lactante. Y lo que aquí nos está diciendo esta palabra, usted la tiene ahí, ¿verdad, Tavo? Todavía, téngala ahí esa palabra. Y lo que... Esa, y lo que nos está diciendo... ¿Usted está calentando algo? No, puede que no. Y lo que nos está diciendo es que Dios hace eso con nosotros. Nos está diciendo, no está diciendo, repito, que Dios es mujer, no es eso.
está diciendo que Dios nos transmite a nosotros la vida espiritual que nosotros necesitamos. Entonces, cuando le dice, yo soy el Dios todo, el Dios todo suficiente, es el Dios que todo lo da. Entonces me dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, este Dios que todo lo da y todo lo provee, no detiene sus bendiciones a sus hijos, a menos que sus hijos no sean capaces de recibirla o no estén en la posición de recibir, es decir, que estaríamos viviendo en pecado, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, si estamos en desobediencia, entonces no tenemos por qué recibir la bendición de Dios. Pero sí me entendieron a lo que se refiere eso, ¿verdad? Por un tema de la traducción, pero al final de cuentas Dios sigue siendo todopoderoso. Pero es interesante que es el Dios que todo lo da, es el que nos sustenta. ¿Verdad qué interesante? Es el que nos provee. ¿Verdad que cambia un poco la idea, eh? Sí, claro. Entonces, pero cuando estamos bien, ¿qué hace Dios? Dios se da. Cuando nosotros estamos bien con Dios, ¿qué hace Dios? Se da, ¿verdad? Él no se niega. Dios se da a sí mismo para que nosotros tengamos vida. A ver, pregunto, ¿cuánto del Espíritu Santo, si ustedes son salvos, cuánto tienen ustedes del Espíritu Santo? Una parte. ¿Cuánto? Todo. No es una parte, es todo el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso, y a veces nosotros tomamos al Espíritu Santo como que si fuera cualquier cosa. A veces nosotros, por ejemplo, nosotros y también hay gente que no quiere venir a la iglesia o no quieren venir a la escuela a prepararse porque dicen que están cansados. Porque están cansados o porque está lloviendo o que está haciendo calor o que tienen otras actividades más importantes. Y oiga, y ellos no captan, no entienden la grandeza de la obra de Dios. Y bueno, esperemos que eso sea, porque hay quien cree que es creyente y en realidad no es creyente. Esperemos que sea eso. Entonces, hay quien cree ser cristiano y no es cristiano. Y si hay algo que tenemos que aprender de este versículo 1 del capítulo 17 de Génesis, es que Dios se da y Él no detiene quién es Él. Las que son mamás, por ejemplo, en este caso Raquel, a usted le negaría el alimento al bebé, ¿verdad que no? Bueno, hay mamás que sí lo hacen, porque es que voy a perder la figura, o se me caen, o me voy a ver. Hay mamás que no lo hacen. Pero yo no creo, ¿verdad?, que una mamá dentro de lo normal haga eso. Lo normal es que la mamá más bien esté ella pendiente de todo eso. Aunque como dije, hay muchas mujeres que sí lo hacen, que sí se niegan a darse al niño y lo que hacen es darle chupón y al final les hacen peor, ¿verdad? Porque la leche materna es la necesaria. Bueno, eso lo muestra Dios para que nosotros veamos cómo Él se da a nosotros. Dios se da por ustedes y por mí. ¿Y eso qué hace? Nos preserva. Por eso tenemos vida eterna y un día vamos a tener la vida eterna como la unidad completa, cuerpo, alma y espíritu. Vamos al siguiente punto. Dios se revela a través de los milagros. Dios se revela a través de los milagros. Esto se los voy a leer yo, Mateo. Pueden ir buscando Mateo 11, 1, 6. Yo se los voy a leer. Aquí nos habla de los milagros. Hay muchos más milagros, ¿verdad?, en la Biblia, pero vamos a ver de qué se trata este. ¿Cómo es que Dios se revela? Dice Mateo 11, del 1 al 6, dice. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, otro que responde Jesús, pongan atención.
Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan, ¿qué dijo? Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y qué, y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí lo que nosotros vemos es cuando Juan, ya sabemos que Juan está preso, y nosotros podríamos pensar, ¿cómo Juan el Bautista? ¿No dice la Escritura que es el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento? Y que llegue a preguntarle eso a Jesús. ¿Cómo es que dudó, verdad? Uno se pregunta, ¿cómo es que dudó? Bueno, vamos a ver. Número uno, Juan era un ser humano. Él podía hacerlo. Y por eso él manda y le pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a alguien más? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, pregunta por ahí, en todos lados, y te van a decir que soy bueno. No, no dice eso. ¿Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús? No, le dijo, les dijo a sus enviados, vean, que vieran y que escucharan, ¿verdad? Que vieran. Les pregunto, ¿existe la fe ciega? Sí. ¿Están seguros? No, no existe. Vean, la fe ciega, ojo con esto, lo voy a decir con respeto, ¿verdad? ¿Por qué? La fe ciega no existe para Dios. La fe ciega es de tontos. Porque se tiene que ver. Sí, claro, usted me dirá, pero Tomás no le dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Sí, evidentemente hay que creer. Nosotros no estamos viendo y hay que creer, pero también Dios demuestra con evidencias la creación, los milagros. No le está diciendo a Juan, vea, la gente está, ¿qué le dice? Sordos, sanados, ciegos, etcétera, etcétera. ¿Qué le está diciendo? Vean. Pero nosotros tenemos fe en Dios aunque no lo vemos. Sí, correcto. Entonces, puede ser como una fe ciega, ¿no? Sí, pero aunque sabemos que obviamente se muestra, su gracia se muestra con milagros y todo eso, pero tenemos esa fe o esa convicción de lo que no vemos. Ajá. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener una fe. Yo le llamo diferente. Yo le llamo tener una fe absurda. Hay una fe que es absurda. Fe que se va como al extremo de tantas cosas como decir, bueno, yo le digo a usted, por ejemplo, a mí el Señor me dijo que ustedes dos me tienen que donar 100,000 colones por mes, porque el Señor dijo que ustedes tienen que tener fe. Entonces, ahí, ¿qué me van a decir? Tienen que tener la fe ciega, porque el Señor dijo, Gustavo, vaya a sultán, saque la billetera ya, es más, adelante el reloj. Yo lo acompaño. Sí. La fe ciega no existe. No existe la fe ciega. Y repito, la fe ciega es fe de tontos. Porque un ciego que guía a otro ciego, ambos caen. Entonces le dijo, vean, ¿y qué se puso a hacer el Señor Jesucristo? Pues milagros. Empezó a sanar gentes y obviamente Juan, al escuchar la respuesta de sus discípulos, él queda satisfecho al ver y al escuchar de los milagros. Les pregunto, ¿cuál es la función de los milagros? Por ejemplo, porque aquí vemos que los milagros nos revelan o nos muestran a Dios, es verdad, ¿cierto? Pero vamos a ver, todos los milagros en la escritura, eso sí señalan y apuntan a Dios. Obviamente, quien está haciendo los milagros, ¿quién es? Dios, Jesús es el que los hace. ¿Quién de ustedes o han visto, no sé si ustedes en algún momento han hecho algún milagro, nunca han visto algo así? ¿O sí? ¿Han visto algún milagro? ¿Ustedes? Sí, he visto milagros. Okay. He hecho milagros, ¿no? Les digo esto, cuando suceda algún milagro, si es que David o yo, Josué o cualquiera, cuando suceda un milagro, nosotros no tenemos que andar aplaudiendo y siguiendo a la gente, porque quizás, vamos a ver, no sé, si algunos, a través de algunos de nosotros, un ejemplo, puede ser que Dios haya hecho algún tipo de milagro, probablemente.
Y es así lo correcto, o sea, ese es el canal correcto, a través que Dios nos use a nosotros. Pero Dios es el que hace los milagros. Imagínense a Pedro, a Pablo, ellos resucitaron gente. ¿Y qué hicieron luego Pedro y Pablo? Mandaron a hacer medallitas de oro y las vendieron para que se las lleven a las casas. ¿Ustedes se imaginan? Luke, Dios lo usa, hace un milagro y ven acá, pongan en su casa una velita con una foto mía. ¿Se imaginan? Hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Ustedes se imaginan a Pedro, de verdad, con medallitas de oro. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ustedes en ningún momento creo que los vieron abrir templos porque son los elegidos de Dios. No, en ningún momento. No aparece en la palabra. Porque al final de cuentas todos estos milagros, al que señalaban a quién eran, a Dios, a Cristo, porque Él es el que hace las cosas. Cuando alguien haga un milagro o suceda un milagro, cuando alguien esté ministrando y usted se vuelve a esa persona con su corazón, usted estaría cometiendo idolatría. Porque si sucedió un milagro es porque Dios así lo permitió. Y eso no quiere decir que el hombre o la mujer o quien lo haya hecho sea un super santo. Es una persona como usted y como yo que debe darle la gloria a Dios. Y si se la queda, él mismo se constituye en un ídolo delante de Dios. Es decir, Dios me usó y hizo un milagro y yo mismo me he hecho flores, me estoy constituyendo yo mismo en un ídolo. Todos los milagros, como dije, nos muestran que existe un Dios que controla todo. Y hemos visto gente sanada, bueno, sí, he visto gente sanada por enfermedades. Por ejemplo, un hermano de la fe, un señor le había dado cáncer en los pulmones. Y ustedes saben que todos los cánceres no son buenos, ¿verdad? Son malos. Pero hay unos que son más crueles que otros. Y lo que es el cáncer de pulmón y el estómago son de los más crueles que puede haber. Y a este hermanito le dio cáncer en los pulmones y entonces un día mandan a llamar a la familia, a los médicos y a toda la gente, ¿sí? Porque le dijeron, este hombre no pasa esta noche, vengan y se despiden. Llegaron los de la iglesia, fueron hasta con guitarras y todo, ¿verdad? Para despedirle, la gente dice que bueno, se va a morir y lo van a despedir con música. Bueno, al final de cuentas, ¿saben qué pasó? Fueron los hermanos, los familiares a despedirse esa noche y a la mañana siguiente amaneció como si nada, salió caminando, el Señor lo sanó. O sea, ¿qué pasa con los cuerpos de nuestros cuerpos cuando están enfermos o cuando hay cáncer? Pues ya cuando han tenido cáncer, y la gente se muere, se están muriendo por el dolor, por la enfermedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien tiene diabetes? También se está muriendo, básicamente. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos que Dios haga si nosotros estamos en una situación de enfermedad o algo? ¿Qué necesitamos? Que nos sane, que nos toque, que nos dé vida. Cuando Él transmite vida, todo se recupera, porque Él es la vida. El pecado nos está llevando a cosas como esta. Entonces, con esto termino. Entonces, estas señalan, todos los milagros señalan a Dios, no a la persona que oró, no a la persona que impuso las manos, señalan a Dios.